Saludos hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Para hoy, Génesis capítulo 50, verso 20, dice lo siguiente: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Quien ha leído el libro de Génesis inmediatamente recordará este precioso pasaje. Veamos el contexto. José, hijo de Jacob, llega a Egipto y se convierte en el gran visir. Él llega ahí bajo circunstancias muy duras. Sus hermanos, que le tenían un profundo rencor y odio, quisieron matarlo. Finalmente lo vendieron como esclavo, y por esas cosas en las que Dios interviene, José logra ir escalando desde la cárcel hasta el puesto de el segundo en Egipto, el gran visir. Puede gobernar absolutamente todo, y con su sabiduría, venida de Dios, logra almacenar una enorme cantidad de granos, tierras y ganado a favor del rey de Egipto, el faraón, de tal manera que cuando llega una brutal sequía sobre el mundo del Levante, mucha gente fue a Egipto a comprar granos y por esta razón sus vidas fueron salvadas. Finalmente, José, habiendo hallado gracia en el faraón, logra traer a toda su familia y logra ponerla en la mejor parte de la tierra, el sector de Gosén, que según recuerdo está en el delta del Nilo que da hacia el Mediterráneo, y obviamente era una tierra sumamente fértil. Así que se ve como Dios finalmente preserva a la familia de Jacob, a toda su gente, y obviamente a José, y logran una gran bonanza, y se ve la mano de Dios. En resumen, desde la calamidad más profunda, la execración que hicieron los hermanos, hasta un final súper glorioso, no solo para José, sino para su pueblo. Por eso el pasaje nos dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer todo lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Aquí observamos por lo menos dos cosas. Uno, el plan. Dos, a José. En cuanto al plan, sorprende magníficamente cómo todos los intentos por destruir a José quedan frustrados. Las zonas más terribles de la experiencia de José son trocadas por paz, por bendición, y aunque sufrió mucho, cosa que se observa, todos los eventos se encaminaron a cumplir algo que estaba oculto: el plan divino. Dios jamás perdió el control, aun cuando se viera unas circunstancias sumamente calamitosas y frustrantes, muy dolorosas y lacerantes. En cuanto a José, sorprende también este final. Cuando vamos observando la historia de José, lo vemos llorar amargamente, lo vemos angustiado pensando todavía en el distanciamiento que sufrió con relación a su padre, a su hermano Benjamín. Lo vemos muy adolorido. No obstante, al final no lo vemos cargado de rencor. Lo vemos sí severo con sus hermanos en ese proceso en que ellos llegaban para comprar granos, pero todo esto respondía a una estrategia de él para lograr atraer a toda su familia y obtener toda la información necesaria. Hubo algo de dureza, sí, pero sin embargo el desenlace al final nos muestra que él tenía un corazón magnánimo, capaz de perdonar, y aun cuando su padre murió, no tomó represalias después contra sus hermanos, sino los bendijo y los apoyó muchísimo. El pasaje es realmente hermoso porque nos enseña, por un lado, la mano de Dios, como Dios providencial, Dios administrador de todo, como Dios que está en control de todas las cosas. Y por otro lado, nos da una lección como hombres, como mujeres, de poder observar en toda circunstancia lo que es
la voluntad de Dios, a la vez que nos enseña a controlar nuestra emotividad y no guardar rencor tampoco. Así que con este pasaje, creo que hay algunas cosas que hay que tener en cuenta. Quizá la palabra clave sobre esto, aunque no es necesariamente la palabra que aparece en el verso, pero se interpreta, es el plan de Dios. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó. Y aquí nos damos cuenta entonces que en la vida de José, Dios tenía un plan. Este plan le afectó tanto a él, ya sea positivo o negativamente, como también afectó a su familia y finalmente a su pueblo, que fue preservado. Por otro lado, también nos hace notar que los resultados son distintos. Para unos pueden ser sumamente gloriosos, como en el caso de José, y para otros están dentro de lo normal, de la experiencia vivencial, como sucedió con sus hermanos y su familia. Pero por otro lado, el ver a Dios actuando en todo esto nos muestra que Dios siempre tiene presente a su pueblo. Y en este caso podemos ver cuando pasa el tiempo que Dios ha bendecido a los que son suyos. Amados hermanos, meditemos en estas cosas un momento. Decimos que Dios tiene un plan, y esto implica entonces que cada uno de nosotros también está inmerso en ese plan. Un plan que contempla toda la historia, un plan que contempla a la iglesia, un plan que contempla a cada familia, a cada nación, un plan que contempla a cada individuo. Este plan entonces nos afecta también en lo personal. Dios tiene un plan en nuestra vida. Dios está actuando de acuerdo al plan que Él tiene, que nos afecta a nosotros de manera individual, positiva y a veces duramente. Ese plan afecta también a nuestro alrededor, afecta a nuestra familia, va a impactar también en nuestros medios, nuestra sociedad, nuestro país. Y entendemos también entonces, como hemos visto en José y sus hermanos, como en José y el pueblo, los resultados vivenciales de cada uno de estos planes pueden tener dos aristas por lo menos. Hay algunos que son llamados al gobierno, hay algunos que son llamados a dirigir, hay otros que simplemente dentro de este plan percibirán un desarrollo normal de su vida y de repente no tengan un final necesariamente muy glorioso. Y estos son, creo yo, la mayoría. Cada uno de nosotros cumple una parte dentro de ese plan de Dios y Dios cumple algo en la vida de cada uno de nosotros, pero no todos estamos llamados a ser el gran visir. Y luego es evidente que en este plan Dios lo ha contemplado todo y administra puntualmente la vida de cada uno de los seres humanos. Controla absolutamente cada una de las circunstancias y las experiencias de cada uno evidencian que Dios tiene siempre presente a su pueblo. Es decir, que podemos mirar nuestra vida hacia atrás y como creyentes, como cristianos, siempre encontraremos que Dios ha estado con nosotros bendiciéndonos de una u otra forma. Dios tiene un plan y ese plan finalmente beneficia a su pueblo. ¿Qué aprendemos entonces para la vida práctica? Amados, cada uno de nosotros de repente ha vivido experiencias de orden distinto, desde las muy duras, que llevan de repente a reconsiderar, Dios, ¿qué está pasando? Dios, ¿por qué has permitido semejante cuestión en mi vida? Y otras veces cuando ya la turbulencia ha pasado, decimos, ahora entiendo que Dios siempre estuvo allí conmigo. Ahora entiendo que Dios sacó de mí una maduración que no tenía a la vista. Ahora comprendo que Dios me ha estado guardando en todo este tiempo. También llegó a un punto donde no comprendo qué estaba o qué está haciendo Dios. Amados, el plan de Dios no se descarrila. Amados, el plan de Dios no se va de control. Él es Dios y es el gestor perfecto, sapientísimo, y todo lo encamina sin perder siquiera
o 1 milímetro o una molécula de su omnisciencia, de su sabiduría, de su dirección. El plan no se descarrila. Así que esto nos lleva a una reflexión también de orden práctico. Y es que por lo menos hay 4 virtudes que debemos relacionar con esta experiencia de vivir dentro del plan de Dios, de la administración providencial del Altísimo. Y en lo práctico, insisto sobre la virtud de la mansedumbre. Porque nosotros no podemos entender y muchas veces no podemos actuar o no podemos modificar la experiencia que tenemos dentro de este plan. Por ejemplo, acá en el Perú hemos experimentado en estos últimos meses un incremento del precio del dólar, junto con ello un incremento de los precios de los combustibles, una escasez de algunos productos y a la vez un incremento de precios de la canasta básica cuando menos, y luego la energía y el agua. ¿Podemos nosotros modificar los precios de todas estas cuestiones? Y la verdad es que no. ¿Esto está dentro del plan de Dios? La verdad es que sí. Aunque no podamos entenderla y aunque no podamos modificarla, lo cierto es que esta realidad nos exige mansedumbre. Esa actitud de ser mansos, de tener paciencia delante de Dios, de ser dóciles ante las circunstancias más difíciles y dejar pasar las cosas, sin renegar, aunque tengamos algún movimiento emocional por esto también. Así que la mansedumbre es la primera virtud. La siguiente, la paciencia. ¿Por qué la paciencia? Porque nos exige esperar el resultado final, sea magnífico o normal, que llegará en el tiempo. Y en la etapa difícil habrá que esperar calmadamente, con paciencia. Y luego la confianza también, porque por otro lado, aunque las circunstancias se pongan muy tensas, debemos recordar que Dios no ha perdido el control de su plan y que lo que Él haya designado se dará de manera irremisible. Lo vemos en José. Dice, ustedes pensaron matarme, y eso es cierto. Finalmente pensaron que se habían deshecho de él. Finalmente pensaron que esos sueños que él había tenido en que él estaría glorioso y todos se inclinarían ante él, eran una burla, una ofensa. Pero nada pudo evitar que todo esto llegara porque era el plan de Dios. Del mismo modo, lo que Dios ha designado, no importa si nosotros luchamos con todas nuestras fuerzas contra aquello, lo cierto es que cuando lleguemos al final y miremos hacia atrás, hemos llegado al lugar donde Dios siempre quiso que llegáramos, aunque nos hubiéramos resistido. Y finalmente quería hablar también acerca de la esperanza, porque en medio de todas las circunstancias de la vida de José vemos que al final hay un final feliz. Y en nuestra historia también habrá un final feliz. Llegará el Señor Jesucristo e instaurará su reino y viviremos en paz, sin llanto, sin tristeza, sin dolor, sin escasez. Así que la mansedumbre, la paciencia, la confianza y la esperanza son virtudes magníficas que deben acompañar al creyente en esta vida en la que nosotros caminamos, comprendiendo o sin comprender, dentro del plan de Dios. Amados, no desmayemos. Amados, no luchemos contra la voluntad de Dios. Caminemos confiados, porque Él nos llevará hasta su gloria en la medida que seamos creyentes fieles. Dios los bendiga, amados. Señor bueno, ayúdanos a ser pacientes, a ser mansos, a tener confianza y esperanza. Ayúdanos, nuestro Dios, a permanecer fieles ante tu voluntad, tranquilos, Señor, sabiendo de tu control sobre todas las cosas. Ayúdanos en los momentos de crisis. Ayúdanos, Señor, en los momentos de alegría y de bonanza, para que seamos como tú esperas de nosotros. Encamina nuestras vidas hacia tu glorioso reino. En el nombre de Jesús oramos.
Hermanos, que el Señor los bendiga. Amén.